Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. Hoy vamos a ver Fortaleza de Pula, una fortaleza que tiene 3 niveles. Este es el nivel bajo, que es el nivel 0, hay un nivel 1 y hay un nivel 2. El primer nivel, lo construyeron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial como un refugio. El nivel 1 también lo construyeron durante las 2 guerras mundiales, y el tercero es la fortaleza veneciana construida en el siglo XVII. Espero que les guste esta historia. Bienvenidos. Esta es una de las entradas, la zona de Giardino. Tiene 4 zonas. Si pueden apreciar aquí, la zona azul sería el nivel 0, la amarilla sería el nivel 1 y la fortaleza parte superior es el nivel 2. Y estos son los precios. La puerta Giardini está cerrada. Contamos con suerte, ya que una persona que salió me dio los tiquetes y se puede entrar por allí, pero los tiquetes quedan inhabilitados por 30 minutos desde el momento en el que sale. Son varias entradas, entonces vamos a intentar por otra parte. A veces se bloquean, otras veces no. Les estoy mostrando mientras tanto los bordes de la fortaleza, otra de las puertas que hay. Por fin entramos por la puerta gemela. Este es el nivel 0, una de las entradas de 0 extras de la fortaleza, y esta es una zona que es importante mostrar, y es la naturaleza de los túneles. Antes de la Primera Guerra Mundial, Pula era un sitio militar y estratégicamente importante. Aquí se pudieron acomodar hasta 6.000 personas, y la temperatura que hacían estos túneles oscilaba entre los 14 y 18 grados. Esta es una de las entradas, y aquí hay una galería. Vamos a adentrarnos por esos túneles. Obsérvenlos en azul, y estamos en estos momentos aquí. Los túneles están conectados por diferentes zonas. Vamos a llegar al centro, vamos a recorrer los 4. Espero que vayan viendo esto, porque en Estado Natural Viajero lo importante es viajar y mostrar espacios desconocidos a todos. Aquí la temperatura baja, y ahí muestra un búnker construido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es como un sistema de conexión que hay, las noticias que había, y ahí muestra, una muy bonita muestra de todo lo que ha acontecido en esta ciudad. Túneles de fortificación fueron hechos, al parecer, con varias estaciones. Aquí estamos viendo los registros de la primera estación, segunda, tercera y cuarta, quinta estación. Esto sería el centro de lo que es el sistema de túneles. Desde aquí se comunican los diversos túneles. Tomamos el túnel gemelo. En estos momentos estamos aquí en el centro y entramos por este. Entonces se llega aquí al centro y se puede ir a cualquiera de los 4 puntos en azul para ver
y descubrir toda esta telaraña de túneles. Son 4. Llegamos a un sitio céntrico. Aquí esto es lo que llaman el anfiteatro. Perspectiva del fondo. Son túneles de 50 metros, pero imaginen que aquí podían estar hasta 6.000 personas. Vamos a entrar a algunos de los sitios en los cuales la gente dormía. La temperatura no pasa los 20 grados. Sitios en los que de pronto se guardaba alimentación, se guardaba comida, hay algo de humedad. Imagínense esto hace 100 años. Y estos son como sitios, vamos a entrar, se ve tétrico esto. Estos son las letrinas, los baños. No quisiera imaginar cómo sería una diarrea en ese tiempo aquí. Vamos hasta el fondo. Sitios de baños, sitios de letrinas, observen. Salgo de los baños y volvemos a la zona central, la que comunica los túneles. Vamos a ver otra salida que se llama Pablo Yacona. Esta sería otra salida, vamos a recorrerla, no vamos a salir, vamos a volver otra vez al centro, pero tiene 4 salidas. Las salidas, como pueden ver, tienen humedades. El suelo está húmedo. Extraordinariamente aquí funciona el Wi-Fi, eso es lo que dicen. Está muy bien conservado. Más habitaciones o sitios de espera. Aquí no debería haber ni habitaciones, solamente dormir y sobrevivir. Miren lo largo que es eso. La zona de la fortaleza tiene muchísimos cuartos y este es el pasadizo más largo que hay. Aquí hay que caminar con cuidado porque pues, el suelo, aunque sea como de cemento, se vuelve liso. Se llama Pablo Yacona. Este sistema de túneles en Pula se conoce como Zero-Straße, nombre que no es croata y por el contrario se deriva del idioma alemán, que es un signo de la influencia austrohúngara y alemana de la región a comienzos del siglo XX. Straße significa calle en alemán, por lo que estos túneles hacen referencia a vías subterráneas. Por el momento solo hemos visto 2 de los 4 túneles, cada uno con funciones específicas. Los 2 más grandes permitían que estuvieran hasta 6.000 personas, al ser pasillos que tienen entre 3 a 6 metros de ancho por 2,5 metros de alto. Los túneles pequeños, que más adelante se los mostraré, permitían el ingreso y salida de personas con algún tipo de provisiones. Este sistema de túneles tiene una extensión total de 400 metros y se destaca la ventilación manteniendo un clima bastante fresco durante todo el año. Contarles además que como Pula ha tenido una historia bastante dilatada, pasando a pertenecer a varios estados o reinos, estos túneles no son los únicos refugios que se encuentran en la ciudad, existiendo otros, por lo que por el momento están cerrados al público en general, lo que calcula que entre todos los refugios de la ciudad se pudieran esconder más de 50.000 personas, que es prácticamente toda la población de Pula.
Desde aquí, este es el punto medio de la fortaleza y hay un ascensor que comunica el nivel 1 y nivel 2. Sin embargo, nos falta por ver otros pasillos. Este es el pasillo que se llama Lispón y está cerca de lo que son los ascensores. Después lo vamos a tomar, vamos a terminar de ver este lugar. En todos ellos hay exhibición fotográfica. Aquí cambia lo que es el suelo y es una especie de piedrilla, gravilla, muy finita. Más cuartos. Este programa de Estado Natural Viajero va a tener continuación, ya que se está haciendo muy largo, pero es que vale la pena mostrarles lo que es caminar por una fortaleza subterránea tan interesante, con 4 alternativas que se unen en el centro, que tiene exhibición y que se puede apreciar los baños, los sitios en los que se sentaban, e imaginarse unas duras condiciones en la primera, en la segunda, y no estoy seguro si lo alcanzaron a utilizar en guerra de Croacia del 91 al 95, ya que esta zona estaba muy alejada y como estaba tan lejos, no sé si hasta aquí llegaron los ataques. Además está muy cerca de Italia. Vale la pena mostrarles esto. Miren lo que llaman los respiradores. Ya está cerrado. Y pueden escuchar el sonido de las... Mientras caminamos, el sonido es inconfundible, como de gravilla, piedritas. Siempre se encuentran habitaciones de este tipo entre los pasillos. Sitio recomendado para visitar, sin duda. Vamos a caminar hasta la salida, me voy a regresar solamente para que vean cómo cambia la estructura del túnel. Aquí se hace más angosto. Esta es una de las salidas, pareciera una salida de metro de alguna ciudad. Esta es, miren dónde estamos ahora, una de las zonas que va al centro de la ciudad. Volteo. Como no he terminado de verlo, llevan 3 túneles, falta uno. Vamos a verlos todos. Este es el cuarto túnel llamado Giardini, porque desde allí se accede. Si ustedes se acuerdan de cómo inicio este video, por este sector traté de ingresar y aquí estoy de nuevo, recorriendo este túnel del que se destaca por ser uno de los más largos y mejor cuidados, ya que marca la conexión desde la zona de jardines externos de Pula hasta el centro de la ciudad. De esta vía subterránea destacar que tiene un sistema de luces que a veces lo activan durante todo el recorrido, lo que hace ver este sendero diferente a todos los demás. El túnel además es el más grande que se puede encontrar y tiene varias funciones, sirviendo en algunas partes como galería de fotografías, museo informativo, además de realizar en algún momento de pequeños conciertos que dan vida al ambiente. También en algunos puntos del sendero hay cuartos pero completamente vacíos, como los otros vistos anteriormente. La experiencia de ver los túneles de Pula solo es una parte que se complementa con la visita a la fortaleza, ubicada en la parte superior, pero que merece un capítulo aparte, que será el siguiente. Por ahora me despido, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando que este recorrido por este sistema de túneles bajo la ciudad te haya gustado. Reciban un saludo y los espero en otro recorrido. Hasta pronto, chao.